Vamos a ver ahora la fuerza y momento de torsión en una espira de corriente. Esto sirve para ver cómo la corriente eléctrica hace girar los motores, o sea, cómo convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Aquí tenemos en la figura una espira rectangular. Por ella va a circular una corriente I. Está sumergida dentro de un campo magnético B que va en la dirección Z. Es uniforme el campo magnético. Bien, la fuerza desviadora, ¿cómo va a estar? Siguiendo la regla de la mano derecha tenemos la corriente I, el campo magnético hacia arriba. Entonces, por la regla de la mano derecha la fuerza va a ir en esta dirección. Esa fuerza va a valer en este caso, va a ser la longitud A, el vector B por la corriente I, va a ser de la fuerza desviadora en esta dirección, que va a ser igual a esta, pero eso es lo que va en esta dirección. Igual acá tenemos fuerzas desviadoras, pero estas fuerzas va a ser la longitud B por la corriente I por B. Ahora, estas cuatro fuerzas se van a cancelar. Esta vale lo mismo que esta y esta vale lo mismo que esta. Entonces se cancelan. La suma de fuerzas totales es cero. Sin embargo, la torca tau, que es el momento de torsión, no es cero. La torca tau, con la letra griega tau, es igual al producto cruz de R cruz F. En este caso, R es un vector que va de aquí a acá. Y este vector lo vamos a sacar producto cruz con F. Esa torca, también siguiendo la regla de la mano derecha, podemos ver que apunta en esta dirección. Entonces tenemos dos torcas, esta y esta. Esta torca va a hacer que esto gire. Ahora, vamos a ver estas situaciones. Cuando el campo magnético B, este es el eje X, estamos en este eje, es como si lo viéramos de perfil viendo hacia acá. Cuando este alambre está perpendicular al campo magnético, la torque es máxima. Cuando el alambre apunta la dirección F, cuando el ángulo es de 0 grados, tenemos que la torque es mínima, de hecho desaparece. Entonces vemos que cuando esta espira esté paralela a este plano, no va a existir el momento de torsión. ¿Cuándo es máximo? Cuando la espira forma 90 grados con respecto a este plano, el plano donde emerge el campo magnético B. Ahí tendremos una máxima torsión. Entonces, como ven, dependiendo del ángulo de la espira con respecto al campo magnético, va a ser el momento de torsión. A veces va a ser máximo y a veces va a ser cero. ¿Cuándo es máximo? Cuando este alambre está orientado perpendicular al plano donde emerge el campo. Y cuando es cero, cuando la espira es paralela al plano perpendicular al campo magnético. Bien, la fuerza F. ¿Cuánto vale la fuerza F que va a ser la de la torsión? Va a ser, la fuerza es I, la corriente I que circula por el lado A, por el campo magnético B. Esa va a ser la fuerza desviadora. La torca va a ser, como tenemos dos torcas, esta y esta, es decir, esta y esta, la torca va a ser B medios, que es la magnitud del vector de posición, el del radio de giro, por F, por el seno de phi. Esa es la definición de torca. Dos veces, porque dos veces tenemos dos torcas. Este 2 se cancela y simplemente la torsión va a ser igual a I, la corriente eléctrica I, por el campo magnético B, por A, por B, por seno de phi. A por B es el área de la espira. Vamos a hacer ahora una definición muy importante, que es el dipolo, el vector de dipolo magnético. El dipolo magnético es trascendental. Es tan trascendental como la carga eléctrica. Aquí, ¿esto quién produce? Por ejemplo, un electrón que describe una trayectoria circular va a tener el mismo efecto acá.
se va a producir un momento de torsión sobre ese electrón, por ejemplo. Entonces, el momento de torsión, analizando el momento de torsión, tenemos que definir entonces el dipolo magnético mu. El dipolo magnético mu está definido por la corriente I, por el área de la trayectoria por donde está transitando I. Si es un cuadrado, es el área del cuadrado. Si es un círculo, es el área del círculo. Cualquier figura rara es el área de la figura rara. Esa es la definición de dipolo magnético. Va a ser un vector, lo vamos a definir como un vector de dipolo magnético. Entonces la torca tau, ya definido esto como un vector de dipolo magnético, la torca tau queda T igual a I por B por el área A por el seno de phi. Como A por I es el dipolo magnético, la torca tau va a ser mu por B por el seno de phi. Vectorialmente esto queda, la torca va a ser igual al vector de dipolo magnético producto cruz con el campo magnético B. ¿Cuándo es máxima la torca? Cuando el vector de dipolo magnético mu y B forman 90 grados. Ahora bien, cuando tenemos esto va a girar. Al girar va a ser un trabajo negativo. El campo magnético va a hacer que gire esto, entonces un trabajo interno. Esto va a producir un cambio de energía interna. Este cambio de energía interna viene dado por la ecuación de energía interna, va a ser el producto punto de mu punto B. Otra vez el vector de dipolo magnético. Ahora, si tenemos un solenoide son muchas espiras. Entonces, por cada espira vamos a tener un momento de dipolo magnético. Si tenemos 100 espiras, simplemente va a ser 100 veces mu. Entonces, el dipolo magnético, por ejemplo, para un electroimán, por un solenoide, va a ser mu igual al número de espiras totales por la corriente I que circula por el área de las espiras. Esa es la magnitud del momento dipolar magnético. Aquí podemos ver cuál es la regla para ver hacia dónde va la dirección del dipolo magnético mu. Simplemente agarran con los dedos, ponen con la mano derecha, ponen hacia dónde va la corriente y el pulgar les va a apuntar la dirección del dipolo magnético mu, del vector de dipolo magnético mu. Esta es la regla entonces de la mano derecha para ver cuál es la dirección del dipolo magnético. Aquí tenemos un solenoide que está en un campo magnético B. Acá se va a producir un giro. El dipolo magnético, se va a hacer un trabajo sobre este dipolo magnético y este dipolo magnético se va a orientar al campo magnético B. En el dipolo magnético esto es el norte y esto es el sur. Entonces el sur, el campo magnético viene de un norte y va hacia un sur. Entonces este sur se va a orientar hacia acá y el norte hacia acá. Esto va a girar y al final va a estar alineado el dipolo magnético con el campo magnético. ¿Cuándo la fuerza va a ser máxima? Cuando el dipolo magnético sea ortogonal al campo magnético. Esto entonces es el principio para hacer girar los motores con una corriente que circula por un alambre que están dentro de campos magnéticos B. El impacto de los dipolos magnéticos en las ciencias es como se describe el magnetismo. A nivel atómico, lo que sucede es que los electrones están girando en torno al núcleo. Eso produce un dipolo magnético. El electrón en sí tiene un giro intrínseco, ahí tienen otro dipolo magnético. El núcleo también tiene cargas en movimiento, también hay dipolos magnéticos internos en el núcleo. Todas las partículas fundamentales normalmente tienen un spin, hay veces es cero, pero cuando no es cero el spin, quiere decir que las partículas elementales tienen su dipolo magnético. Eso incluye los quarks.